En este vídeo voy a realizar un mix entre dos aceites y dos aditivos de motor. El objetivo de este vídeo es reproducir exactamente el mismo mix que ha utilizado el usuario con el Toyota Auris, del que ya he publicado una primera parte. Entonces, este usuario del Toyota Auris había utilizado el aceite de la marca Móvil, en concreto el modelo LV0W30, que es un aceite de baja viscosidad ACA-C2. Y como este aceite está, digamos, exageradamente cargado de polímeros espesantes, y de muy baja viscosidad, el usuario ha decidido espesar ligerísimamente utilizando tan solo y únicamente 0,6 litros de aceite motor con viscosidad 5W40 del fabricante Kron, en concreto el modelo Polytech con la norma ASEA A3B4. Entonces, también este usuario había utilizado 150 mililitros del aditivo de la marca Tiki Moly, el modelo Ceratec. Y también había utilizado 150 mililitros del aditivo de la marca Manol, en concreto el modelo Serramo. Entonces, ciertas personas, ciertos comentarios han, digamos, manifestado de que este tipo de vehículo pues tiene que utilizar aceites con norma 0W20, APSP, ILSAC, F6A. Entonces, esto es totalmente erróneo y ya he hablado en más de una ocasión de que el propio fabricante admite la viscosidad 5W30. De hecho, exclusivamente para estos motores híbridos, aquí en España hay una norma, o sea, como una nota interna del propio fabricante de que en España, en Portugal, en Grecia y también, si no recuerdo mal, en Italia, se debe de utilizar aceite 5W30 de baja viscosidad como aceite preferido. De alguna manera no hay ningún problema por haber realizado este mix y haber espesado ligeramente este aceite. Entonces, digamos, voy a poner en pantalla para que vosotros podéis ver cómo estoy reproduciendo este mix. Obviamente yo no voy a mezclar 4 litros y 300 de aceite de lo que ha utilizado este usuario. Todo esto lo voy a reproducir en unas cantidades mínimas y luego este aceite, pues bueno, pues lo voy a reutilizar, no lo voy a tirar. Obviamente esto luego, pues bueno, que son 40-50 mililitros de aceite, pues no pasa nada, eso luego se utiliza y sin problema. Entonces, como estáis viendo en pantalla, ya os he puesto la forma que yo he utilizado para poder mezclar. Y bueno, utilizo solo y únicamente 34 mililitros de aceite móvil LV0W30. Luego añado 6 mililitros del aceite Kron Polytech 5W40. Y por último se añaden, digamos, lo que son los aditivos. Solo y únicamente corresponde 1,5 mililitros de cada aditivo. Todo esto al final nos tiene que dar exactamente 43 mililitros. Bueno, pues lo estoy haciendo de alguna forma, la mejor forma que tengo para poder hacerlo, grabarlo y mostrarlo, ¿vale? Es la primera vez que estoy haciendo esto. Probablemente hay mejores formas de mezclar esto, pero bueno, yo lo estoy haciendo así, de esta manera y en más de una ocasión lo he realizado y las cuentas me salen muy bien. Entonces, primeramente voy a mostrar en pantalla el resultado de este mix a 26 grados. He realizado varias pruebas. Voy a poner en pantalla dos. Entonces este aceite ha dado en primera prueba 20,35 y en segunda prueba ha dado 20,49 minutos. Esto nos da una media de 20,42. Si observamos el resultado de este Auris con, digamos, con 190 horas de uso y 7.600 kilómetros, el Auris había dado 18,54 minutos. De alguna manera, esta bajada de viscosidad de tiempo, digamos, de lo que es el tiempo que tarda en pasar por el viscosímetro, aproximadamente de 2 minutos,
Esto es un síntoma de que en este aceite hay combustible. Esta dilución de combustible al final acaba rebajando siempre la viscosidad del aceite. Por lo tanto, la estrategia de este usuario que ha empleado un aceite un poquito más viscoso y otro aditivo que también espesan, pues tiene todo el sentido del mundo porque de esta manera está empezando ligeramente más alto y cuando el aceite baja, pues bueno, pues se queda a una viscosidad básicamente incluso superior, superando a la propia viscosidad del aceite 0W30 del fabricante móvil y el modelo LV. Ese modelo de aceite está dando aproximadamente 18 minutos de aceite virgen. Por lo tanto, todo lo que está realizando este usuario tiene mi aprobación y lo que está haciendo me parece correcto. Bien, a continuación voy a poner la prueba de viscosidad a 40 grados. Nuevamente, doble medición. Tenemos 58,15 de primera medición y 58,32 de segunda medición. Esto nos da una media de 58,22 centistoques. Bien, este resultado me parece bastante razonable, bastante acorde, no es nada disparatado, es un resultado regular. Hay aceites 5W30 de ese tipo con ACH2 que superan este resultado. No hay ningún problema, el usuario nos ha pasado 3 pueblos, simplemente ha elevado ligerísimamente la viscosidad de un aceite 0W30 exageradamente cargado de polímero espesante y demasiado bajo de viscosidad. Entonces, la prueba de usado a 40 grados tenía 52, aproximadamente 52,5 aproximadamente la media de varias mediciones y vemos nuevamente de que tenemos una bajada de viscosidad, es decir, este combustible que está entrando también está rebajando la viscosidad tanto a 26 grados como a 40 grados. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. Nuevamente, doble medición en pantalla, 10,61 y 10,71. Esto nos da una media de 10,66. ¿De acuerdo? Tampoco me parece nada fuera de lo normal. Estos 0,6 litros de aceite 5W40 no es trágico en absoluto. Estos aditivos que ha utilizado tampoco es que han espesado en exceso y por lo tanto la suma entre, digamos, el aceite 5W40 y los dos aditivos, pues han espesado un poquito por encima de 10 centistoques. Por lo tanto, me parece un valor más que razonable. El aceite usado con 190 horas de uso y 7.600 kilómetros había dado aproximadamente, con digamos la media de 3 mediciones, 9,5, digamos. Vemos ahí más de un punto de bajada de viscosidad a 100 grados, pues me parece más de lo normal. O sea, no me parece algo fuera de lo normal, básicamente porque sabemos de que el combustible acaba bajando de viscosidad y también la degradación del propio polímero espesante, al final pues también se reduce la viscosidad. Un aceite en teoría, según está en ficha técnica, acaba en otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con, digamos, con lo que empezó a trabajar este motor. Bien, viendo el resultado de este mix, este usuario, Pedro, según lo que has obtenido, digamos, con este mix, 58,22 de media de 40 grados y 10,66 la media de 100 grados, esto nos da un índice de viscosidad de 176. Por lo tanto, aquí lo que has conseguido es, digamos, elevar el aceite bastante más a 100 grados que la viscosidad a 40 grados. Obviamente lo has mejorado, o sea, este aceite tal cual no tiene nada que ver con lo que has conseguido tú, pero cuando se realiza un mix con un aceite, un 5W40 en bastante alto de polímero espesante, al final no se consigue espesar mucho a 40 grados. De alguna manera, a la hora de espesar un aceite, intentar conseguir de que también en 40 grados se eleve la viscosidad,
pues hay que utilizar un aceite bastante más fuerte, con una menor carga de polímero espesante. Con la menor carga posible de polímero espesante, y de esta manera se puede espesar la viscosidad a 40 grados también. En este caso se consigue espesar, pero no tanto como lo que has logrado a, digamos, a 100 grados. Ahora me gustaría comparar este resultado que ha obtenido Pedro con este mix de aceite con el aceite original de la marca Toyota, en concreto el modelo PFE, Premium Fuel Economy. Este aceite ya lo he probado en el canal, ahí tenéis disponible el análisis de aceite virgen y también la prueba de viscosidad. Este aceite Premium Fuel Economy es un aceite ASEA C2. Entonces, el aceite Premium Fuel Economy a 26 grados me ha dado un tiempo de 23,02 minutos y el mix de Pedro ha dado 20,42. De alguna manera, vemos de que en el mix que digamos que ha realizado Pedro ni tan siquiera se puede llegar a acercar a lo que es el aceite original de la marca Toyota. Por lo tanto, el aceite de la marca Toyota sigue siendo un aceite muy fuerte, ¿vale? Y no lleva excesiva carga de polímero espesante, y este mix que ha realizado Pedro digamos se queda muy por debajo del resultado del aceite original de Toyota. También tengo probado el modelo Toyota original versión estadounidense, y este aceite también está dando un tiempo aproximadamente parecido a este modelo Toyota Premium Fuel Economy. Más adelante voy a probar el aceite original de lata japonesa, de lata metálica, que también tengo, y próximamente lo probaré también. Pero ya os puedo adelantar de que es un aceite base fuerte. Nada de aceites cargadetes de polímero espesante. La viscosidad a 40 grados, Pedro ha obtenido 58 centistoque, y el aceite original de la marca Toyota, el modelo Premium Fuel Economy, tiene 61 centistoques. De alguna manera, aquí nuevamente vemos que se ha quedado bastante por debajo de lo que es un aceite original de la marca Toyota. Y luego, la viscosidad a 100 grados, aquí atención, Pedro ha conseguido 10,6 de media y el aceite original tiene 10,16. De alguna manera, eso es lo que estoy diciendo. Al realizar un mix, digamos, con un aceite excesivo, digamos, a 40, o sea, a 100 grados, con un V40, al final parece ser que se termina espesando en la parte alta, pero en la parte baja no se termina espesando. Por lo tanto, un aceite, digamos, de ese tipo con más viscosidad a 100 grados, probablemente podría, digamos, tener un impacto en el consumo de combustible. No obstante, eso de que empieza con 10,6, al final hemos visto que acaba con 9,6 y no es ningún tema de preocupación, básicamente porque, digamos, los aceites no se mantienen de manera estática. Los aceites siempre acaban bajando de viscosidad. Bien, voy a poner en pantalla, digamos, la foto que me ha enviado Pedro de su manual de usuario. Como ya he mencionado, este vehículo admite incluso aceite 15W40. También en la parte media está la viscosidad 10W30. Esta viscosidad próximamente iré probando bastantes aceites de ese tipo, APSP, ILSAC, GF6A, que me parecen aceites muy interesantes. Y bien, ahora te pongo en pantalla, digamos, lo que he marcado en un cuadro rojo, de que el propio fabricante está indicando que cuando el aceite se utiliza a una alta velocidad por autopista, con una carga más extrema, más, digamos, más elevada, se recomienda un aceite de mayor viscosidad. Esto mismo también lo están poniendo en el manual de usuario de los Toyota RAV4, que utilizan el motor 2500, también híbrido. Por lo tanto, la propia Toyota no está escondiendo de que un aceite de más alta viscosidad
protege mejor el motor en función de la carga. Bien, el uso que está realizando Pedro de este vehículo es más bien un uso de desplazamientos intermedios entre 10-15 kilómetros para el lugar de trabajo y muy de vez en cuando puede realizar algún viaje largo con este vehículo. No ha querido elevar en exceso este aceite. Simplemente es plenamente consciente de que un 0W30 LV de la marca Móvil no es el aceite correcto, no es el aceite ideal. Sí es un aceite válido, pero siempre tiene puesto como un objetivo de mejorar ligeramente cualquier aceite que está utilizando. Es más, es un usuario que sigue una estrategia que a mí me gusta muchísimo, que yo también estoy practicando, que solo y únicamente está comprando aceites en oferta y en función de los aceites que dispone, está realizando, digamos, los mix oportunos para poder, digamos, adecuar de la mejor manera posible un aceite al uso de un motor. Por favor, tener un poquito de paciencia, que ya tenemos los análisis de aceite usado, que ya se irá publicando poco a poco, pero antes de opinar algo que no conoces, algo de que no sabes el resultado cuál es, pues lo más lógico es, por puro respeto, esperar los resultados, y ya una vez cuando están los resultados, pues ya le puedes juzgar como te parezca bien. Yo no te voy a borrar la opinión, la voy a dejar, pero si tú estás sosteniendo de que un 0W20 es mejor, pues lo lógico es que lo demuestres de alguna manera. Y aquí se están haciendo análisis de aceite usado, se están publicando y se está comentando en base a unos resultados y no en base a teoría y opiniones. De alguna manera, yo respeto tu opinión, pero también tienes que entender y comprender de que a la hora de criticar debería ser en base a cierta información. Y si solamente me estás poniendo una opinión de que mira, el Toyota está, este motor es japonés, este motor ha salido con 0,20, sí, de acuerdo, pero una cosa es el aceite 0W20 y otra cosa es cómo acaba este aceite y cuál es el desgaste de motor. Si a mí lo único que me interesa es ponerle aceite al motor y a los 3 4 5 años cambio de coche, vale, perfecto, es viable, no hay problema alguno. Pero si yo me compro un vehículo y lo quiero tener 10 15 años, lo quiero tener para mi hijo, para mi nieto, pues hombre, lo voy a cuidar lo mejor que puedo, porque así lo va a disfrutar mi hijo, lo va a disfrutar también mi nieto, ¿vale? Entonces, hay cierta clase de personas que somos así, que no estamos buscando ahorrarnos 0,03 litros de aceite a los 100 kilómetros y ponernos etiqueta eco. No, queremos proteger el motor y queremos que este motor nos dure mucho tiempo, ¿vale? Entonces voy a defender a capa y espada a este hombre y a cualquier persona que está intentando proteger su motor, está gastando su dinero en hacer análisis de aceite usado, lo está compartiendo con el resto y de alguna manera a todos estos que entran a criticar, que sepáis que no me voy a callar, o sea que hay que decir las cosas como son. Hay que juzgar una vez cuando el aceite está puesto en el motor y cuál es el resultado que se está obteniendo. Si el resultado es malo, que no es que para menor duda que se va a criticar, si se va a hablar. Y si el resultado es bueno, se va a aplaudir, ¿vale? Yo no estoy en contra de los aceites 0W20, ojo. Yo mismo voy a poner análisis de mis vehículos que utilizando mix de aceite, al final del intervalo el aceite acaba siendo un 0W literalmente y el resultado es bueno. Pero yo no conduzco como el resto de los usuarios. Yo llevo una instalación muy peculiar de instalación adicional de filtración de aceite, que hay una capacidad muy aumentada de aceite y hay una refrigeración extra de, digamos, del circuito de aceite, y de alguna manera mi aceite no se pone a 120 grados. Mi aceite no pasa, en mayoría de los casos, no pasa de 90 grados. De alguna manera, si tú estás teniendo en cuenta la viscosidad solo y únicamente como viscosidad, no tiene pie ni cabeza, porque ese 0W20
que no alcanza ni tan siquiera 100 grados, ese aceite no es un 0W20. Ese aceite en el motor se está comportando como un 5W30 fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que ver la temperatura de la viscosidad operacional. De alguna manera, solamente viendo ficha técnica y viendo el resultado no es tema. Todos los motores no son iguales, no todos conducimos de la misma manera y por lo tanto yo sé perfectamente de que con la instalación peculiar que yo tengo de filtración de aceite, de una refrigeración extra, de una capacidad aumentada, yo puedo bajar a 0,20 sin ningún tipo de problema. Pero eso no quiere decir que el aceite dentro del motor se comporta como un 0,20. Hay que entender esas cosas. Estos vehículos híbridos, probablemente más de uno en trayectos cortos con aceite 0W20, también le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú haces trayectos cortos, el aceite no llega a 100 grados, pues ese aceite no se está comportando como un 0W20. Hay que ver la temperatura de viscosidad operacional, ¿vale? Pero eso ya son temas un poquito más complejos, más técnicos y tal. Lo que hay que entender que cierto aceite 0W20 demasiado cargados de polímero espesante, una vez que se diluyen con combustible, ya no son 0W20, acaban siendo otra cosa. Y de ahí que siempre hay un riesgo de que el desgaste se puede elevar. Y si se eleva el desgaste, pues eso lo queremos evitar, por lo menos yo y este hombre. Y habrá más gente que está buscando exactamente lo mismo. Como esto es un canal de lubricación de aceite exclusivamente dedicado de lubricación de aceite y no es un canal Hyper Miller que está buscando arañar 0,3, 0,2, 0,1, pues no, no voy a hablar de eso, voy a hablar de la protección del motor. Yo tengo una ficción muy grande a la hora de conducir y tengo ese estilo de utilizar el vehículo en modo Hyper Miller y ya más adelante os iré poniendo lo que estoy logrando yo y cuáles son mis consumos y todo esto. Pero eso no significa de que yo me voy a meter en el motor aceite que luego me puede repercutir en el desgaste de motor, ¿vale? Sin más, este vídeo ya se ha hecho demasiado grande. Me despido hasta la próxima. En breve sacaré el análisis de aceite virgen de este hombre y ya os puedo adelantar que próximamente saldrá más análisis de este vehículo con el aceite aún más espesado, repito, aún más espesado, para poder comparar si espesando la viscosidad, espesando el aceite base, se pueden conseguir mejores resultados o el resultado que se ve en análisis de aceite usado empeora, ¿de acuerdo? Gracias por ver el vídeo hasta el final, hasta la próxima.